aquí está mi papá visitando con nosotros aquí en New Jersey y le he pedido que me ayude con un video y me ha dicho sí. Dad, what do you have in mind for us? Well, Gardner, a few years ago, there was a very popular question designed to help people know what is right or wrong in any situation. Gardner, hace unos pocos años había una pregunta muy popular diseñada para ayudar a la gente a determinar lo que era correcto o incorrecto frente a cierta situación. The question was, what would Jesus do? Y la pregunta era, ¿qué haría Jesús? And that's an excellent question. Y es una pregunta excelente. He's our perfect example. Es nuestro ejemplo perfecto. We're to follow in his steps. Debemos seguir en sus pisadas. But the important thing is that we must know what Jesus would do. Pero lo importante es saber lo que haría Jesús. And if we just guess at it, we can miss the point. Y si solamente adivinamos en cuanto a la respuesta a esta pregunta, quizás lo perdamos. In the 3rd chapter of Mark, there's an interesting point. En el tercer capítulo de Marcos hay un punto interesante. Then his brothers and his mother came, and standing outside, they sent to him, calling him. Entonces llegaron su madre y sus hermanos y quedándose afuera, mandaron a llamar a Jesús. And a multitude was sitting around him, and they said to him, "Look, your mother and your brothers are outside seeking you." Y había una multitud sentada alrededor de él y le dijeron, tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Now, what would Jesus do? ¿Qué haría Jesús? Most everyone would say, well, Jesus would surely go out to his mother. Casi todos dirían, por supuesto, Jesús habría salido a ver a su madre. Some good people even pray to Mary because they say Jesus would never refuse his mother. Algunos buenos individuos llegan al punto de orar a María diciendo, Jesús jamás negaría a aceptar a su propia madre. But what did Jesus do? Pero ¿qué en verdad hizo Jesús? Verse 33, Versículo 33. but he answered them saying, who is my mother or my brothers? And he looked around in a circle at those who sat about him and said, here are my mother and my brothers. For whoever does the will of the God is my brother and my sister and my mother. Versículos 33 a 35. ¿Quiénes son mi madre y mis hermanos? Les dijo Jesús. Y mirando a los que estaban sentados en círculo alrededor de él, dijo, aquí están mi madre y mis hermanos, porque cualquiera que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y hermana y madre. Now, Jesus was not being just unkind to his mother. No es que Jesús hubiera estado actuando de una forma poco amable con su madre. Earlier in the chapter, we learned that they were coming to try to interfere with his work. Vemos en la primera parte del capítulo que estaban ellos, los hermanos y la madre de Jesús, tratando de impedir su obra, su trabajo. And he would not even let his mother do that. Y ni iba a dejar que su madre lo hiciera. There's another example in the 17th chapter of Matthew. Hay otro ejemplo en el capítulo 17 de Mateo. They came and asked Peter if Jesus paid the temple tax. Llegaron a Jesús y le preguntaron si había pagado el impuesto para el templo. What would you expect Peter to say? ¿Qué anticiparíamos que hubiera dicho Pedro? Well, it's probably exactly what he did say, yes. No, es probable que hubiera sido lo que él dijo en verdad. Sí. But when Peter came in the house, Jesus told him something or suggested something he had not thought about. Pero luego cuando Pedro entró en la casa, Jesús le dijo algo a él que no habría tenido en mente. This was not a tax for the Roman government. Eso no fue un impuesto para el gobierno romano. It was a tax for the temple. Fue un impuesto para el templo. It was for the work of God. Para la obra de Dios. God was the father of Jesus. Dios, el Padre de Jesucristo. Sons do not pay taxes to their fathers. Los hijos no pagan impuestos a sus padres. And God was the king. Dios era el rey. Jesus, his son. Jesús, su hijo.
Peter hadn't even thought about that. Y Pedro no había pensado en aquello. And it's easy for us to overlook things like that also. Y es fácil para nosotros también pasar por alto este tipo de verdad. We must study the life of Christ carefully to know his mind. Tenemos que estudiar la vida de Jesús cuidadosamente para conocer su mente. And not only the mind, the Gospels, Y no solamente lo que encontramos en los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, but even what the apostles wrote about Jesus, in which they were inspired by him. sino también al leer en lo que escribieron sus apóstoles, ya que ellos fueron inspirados por él. Paul teaches us in the 2nd chapter of Philippians to know, to follow the mind of Christ. Pablo nos enseña en Filipenses capítulo 2 a tener la mente de Cristo. So we need to study so that we have the mind of Christ to know what's right and wrong. Entonces tenemos que estudiar para tener la mente de Cristo, para así saber lo que es correcto y lo que es incorrecto. Well, that's what I had in mind. Bueno, es lo que tuve en mente. Thanks, Dad. Gracias a ustedes también por habernos acompañado en este video.